Muy buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias. Les da la más cordial de las bienvenidas su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto en este día jueves. Hemos tenido algunos contratiempos de carácter técnico, pero siempre de manera afortunada, digamos, y estamos nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a topar varios temas muy interesantes, por cierto, y espero, pues obviamente, que no nos hayamos ahogado del todo luego de semejante aguacero diluvial por el que pasamos todos los guayaquileños, y mi total solidaridad para con nuestras gentes del campo que prácticamente han sufrido un verdadero vía crucis por el peligro de que se les dañen sus siembras, y esto obviamente no deja de ser un golpe demoledor para esas pequeñas economías de nuestros campesinos. Pero al mismo tiempo también hay un mensaje esperanzador. La prefectura del Guayas está llevando adelante todas las acciones que había venido señalando, ¿no? Más que prometiendo, cumpliendo, y es el bono de desarrollo agrícola en primer lugar, la entrega de semillas certificadas también, kits alimenticios, incluso hasta cuestiones, digamos, de medicina. Y obviamente también hacemos un llamado a las autoridades de salud para que se pongan pilas, digamos. ¿Por qué? Porque luego de estos aguaceros, estas lluvias torrenciales, siempre hay una secuela que es dengue, enfermedades, digamos, a la piel, cuestiones de carácter estomacales, es decir, toda una serie de situaciones que lamentablemente se nos presenta cuando hay una estación invernal. ¿Qué decir de las escuelas? Especialmente en los sectores campesinos, la situación es sumamente difícil. Esperemos pues que obviamente todo se vaya solucionando en la medida de las posibilidades también de las autoridades. También es necesario destacar la presencia, digamos, de la Universidad Metropolitana en el último 14º Encuentro Internacional de Educación Superior que se realizó en La Habana. Allí estuvo presente el canciller, el doctor Carlos Espinosa Cordero, en representación de la UMED, o Universidad Metropolitana, que tuvo una destacada participación. Bien por la UMED, que ha dado lustre y allí en ese concierto internacional. Bueno, la delincuencia obviamente es así que no nos abandona para nada. Observamos, hay unos videos que está en las redes sociales donde tres delincuentes de la última ralea se suben a un bus urbano, y vimos con absoluta indignación cómo uno de estos malandrines golpea en la cara a una señora por no dejarse robar. Esta situación obviamente debemos de ponerle freno cuanto antes. Hacemos un llamado, ahí están los videos, hacemos un llamado, digamos, a la Policía Nacional para que detenga a estos delincuentes y que obviamente todo el peso de la ley les caiga encima. No les gustaría que a su señora madre le golpeen en la cara por no dejarse robar. Estos infames obviamente tienen que pagarle esto que están haciendo a la justicia. Oiga, otra situación, y esto sí vale la pena hacerle un llamado de atención al doctor César Córdoba. Él es el delegado de la Defensoría del Pueblo. Mucho ojo. Bueno, nuestra amiga y colega Tania Moreno también le vamos a hacer llegar estos comentarios, porque nosotros lo que queremos hacer es que como medio de comunicación, de alguna manera u otra, coadyuvar para que se vayan solucionando los problemas. En eso estamos, ese es el rol del comunicador también, pero hemos recibido varias denuncias por parte de usuarios, decenas de usuarios que tienen que ir a esta entidad, que ahí también funciona el Banco del IES, y hay otras entidades también. Pero ¿qué resulta? Primeramente, hace unas semanas atrás no funcionaban los ascensores. Imagínense ustedes, subir hasta el 5º, 4º piso, un viacrucis. Y esto obviamente no puede darse bajo ningún concepto. Ya se solucionó al parecer el asunto de los aires acondicionados, el asunto de los ascensores, pero aquí viene otro tema, pues. Varios usuarios que van a la Defensoría del Pueblo a exponer sus penalidades, a exponer sus problemas, a buscar ayuda profesional de una entidad tan importante como es la Defensoría del Pueblo.
Pero ¿qué resulta? Los aires acondicionados, doctor César Córdoba, no funcionan. Ya han habido varios desmayados, personas de la tercera edad, que corren el riesgo de ir a la Defensoría del Pueblo a buscar esa ayuda profesional que tanto necesita nuestra gente pobre, nuestra gente humilde, que muchas veces son violentados sus derechos legales y constitucionales. Pero que resulta que van a esta entidad, como es la Defensoría del Pueblo, y allí estamos poco menos que en uno de los hornos crematorios, ¿no? Ustedes me entienden. Bueno, la comparación es diametralmente grande, pero es un poco para hablar metafóricamente. Los usuarios, doctor César Córdoba, simple y sencillamente se han desmayado varios de ellos y hemos recibido las denuncias pertinentes. No digamos pues cómo estarán los funcionarios, porque ellos tienen que estar todo el día allí. Esa es la situación que no puede darse en pleno siglo XXI. Estas entidades fueron creadas justamente para estar al par o a la par del desarrollo de la sociedad. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Nosotros mismos hemos tenido que ir y hemos tenido que soportar esta penosa situación. Doctor César Córdoba, desde esta programación le hacemos esa cordial invitación a que vea la forma como solucionar este grave problema. No se puede trabajar como es debido allí. El trabajador, el empleado debe tener una atmósfera positiva hasta para potenciar su rendimiento como profesional, o como empleado, como trabajador, pero en estas circunstancias es sumamente difícil. Los funcionarios tienen que estar ahí, supongo yo, las 8 horas diarias, pero ellos al menos están arriba, pero la gente pobre, gente de la tercera edad, que tiene que subir esas escaleras, ahora felizmente ya se solucionó el problema de los aires acondicionados, de los ascensores, pero llegar ahí a la Defensoría del Pueblo se torna una molestia que no debe darse. Estamos absolutamente seguros, Radio TV Noticias está absolutamente seguro de que el doctor César Córdoba, delegado de la Defensoría del Pueblo, va a tomar nota muy seria de este asunto y tendrá pues que realizar las acciones que sean menester para que esta situación se solucione. No puede darse este tipo de cosas. Don César Córdoba, ya sabe, estamos a las órdenes y además a nuestra querida amiga Tania, la relacionista pública, nuestra colega y amiga, le pedimos ver la posibilidad de en algún momento tenerlo aquí en nuestros estudios, al doctor César Córdoba, para hablar también sobre otros temas que son de singular importancia para el desarrollo, al menos de acá, de la Defensoría del Guayas y obviamente sus usuarios. De otra parte, saludamos también, ya hablando de materia laboral, que hace pocos días se dio un encuentro sindical latinoamericano y del Caribe. Este evento se realizó en Iguazú, Brasil, en donde de manera muy fraterna decenas de organizaciones sindicales de nuestra América Morena se dieron cita. ¿Para qué? Para fortalecer las acciones pertinentes para frenar las arremetidas del neoliberalismo. Y en este contexto, la CEDOCUT tuvo una especial participación, no podía ser de otra manera. La CEDOCUT es la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, tuvo un papel preponderante allá en ese encuentro fraterno sindical de América Latina y del Caribe. Ya que estamos hablando de la CEDOCUT, vamos a ver ya mismito un video en donde don Edwin Bedoya, que es uno de sus dirigentes de la CEDOCUT, de esta Confederación de Organizaciones, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, hace hincapié públicamente respecto de las políticas nocivas y de los nocivos resultados que va a darse en lo que tiene que ver luego de la aplicación de esta elevación del IVA, se decía el 13%, con claras muestras que vamos al 15%, y desde el gobierno nacional dice que esto no va a afectar a toda la ciudadanía, al común de los mortales, al pobre parroquiano. Pues no es así. Eso lo señala el dirigente Edwin Bedoya de la CEDOCUT. Mi estimada compañera y amiga, por favor, el videíto que tenemos ahí, las declaraciones de don Edwin Bedoya. Adelante, por favor.
Ecuatorianos, las últimas leyes que fueron dictadas por parte de la Asamblea y aprobadas como parte de los proyectos de ley enviados de manera urgente a la Asamblea han deteriorado las condiciones y van a seguir deteriorando las condiciones de vida de los ecuatorianos. Un alza del IVA que nos decían que iba a ser paulatino del 13 al 15, se convierte de golpe por una decisión o por un consejo del ministro de Finanzas para que de una vez se aplique el alza del 15% sin una temporalidad. No se sabe durante qué tiempo. Esta alza del IVA afecta a todos los productos de primera necesidad y a todos los productos que graban IVA y que también consumen los ecuatorianos. Me refiero a productos y servicios. Los productos de primera necesidad, por ende, sufren un alza importante porque todos los insumos que se requieren para producir estos servicios terminados o estos productos terminados como el arroz, como el azúcar, como los otros demás productos, se requieren de pesticidas, se requieren de abonos. El otro aspecto, el IVA, también afecta al alza de combustibles porque acordémonos que los combustibles también gravan IVA. Y se anuncia ya la focalización, entre comillas, del combustible. Es decir, vamos a tener un doble impacto. La situación del desempleo no se ha mejorado. Seguimos con desempleos ya del 60%, subempleo y desempleo. Y además, no existe una política clara del empleo más que lanzar el tema del trabajo por hora como una gran panacea de que va a generar empleo, cuando le hemos demostrado que ya los ecuatorianos vivimos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, vivimos esta etapa y no dio resultados, no hubo productividad, no se incrementaron los empleos y no se crearon más fuentes de trabajo. Y más aún cuando ni siquiera se dice en qué áreas van a estar dirigidos el contrato por horas y bajo qué modalidades, si van a ser en general un trabajo por horas que permite el despido de trabajadores que ya están estables para ser contratados por hora. Es decir, hay una incertidumbre y un lanzado de parte del gobierno para que nos afecte a los derechos de trabajadores que están con empleo y trabajadores que están sin empleo, porque los trabajadores sin empleo serán contratados con condiciones precarias. Otro, el pronunciamiento de manera equivocada y errada y quizá en un mal momento del presidente cuando dice que para que un ecuatoriano pueda salir a vacacionar como es su derecho o a irse al cine, necesita trabajar más duro. Le comunico, señor presidente, tenemos varios municipios y varias empresas del Estado que están impagos más de 6 meses, unos 8 meses. ¿Qué esfuerzo implica? Implica a preguntarles a las familias cómo están sobreviviendo con parte del pago del sueldo que les están dando, sueldos atrasados, mientras que usted y la Asamblea siguen cobrando los sueldos normalmente. Es decir, fíjese usted, frente a 5.000 y a 7.000 dólares que ganan ustedes, pagándoles al día, frente a los 460 o 500 dólares que están ganando los compañeros de los municipios, los compañeros de las concentraciones deportivas de todo el país, que ya han denunciado a la Asamblea cómo se priorizan los pagos. Por eso conminamos a que el gobierno tome medidas para que las políticas de precariedad desaparezcan de esta propuesta de la consulta popular y que también se paguen a tiempo los sueldos que están atrasados en los gobiernos locales, a los trabajadores de los gobiernos locales, y se cobre las deudas de más de 56.000 millones de dólares que vienen atrasados los grupos económicos. Y pueden decir, no es deuda de capital, es deuda porque les han exonerado impuestos, les han condonado deudas, 10.000 millones que le deben a la seguridad social. Ahí está el dinero. ¿Por qué nosotros como ecuatorianos, que somos los que estamos desempleados, los que estamos en peligro de ser más desempleados con esta reducción del Estado a la que están mencionando, vamos a pagar los platos rotos? Por eso hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano que las salidas a las manifestaciones no son contra la inseguridad o contra las políticas de seguridad que envía el Estado. Más bien lo aplaudimos el trabajo que están haciendo Fuerzas Armadas y la policía. Tenemos que implementar políticas de empleo
políticas que mejoren el tema de la educación, el tema del servicio de acceso a la salud. Eso es lo que estamos exigiendo los ecuatorianos y es lo que le corresponde, señor presidente, a usted obedecerle al pueblo ecuatoriano, porque para eso fue elegido, no para favorecer a los más ricos de la clase a la que usted pertenece, como usted lo ha dicho, sino a los que estamos más desfavorecidos. Ahí hay que apretar los tornillos, no al pueblo ecuatoriano que ya está hundiéndose en el agua con estos diluvios y está hundiéndose en la miseria. Más claro ni el agua, como dice don Edwin Bedoya. Esta es la situación real. Él es dirigente de la CEDOCUT, una de las principales organizaciones obreras de este país, que hace pocos días también participó en un encuentro sindical de carácter internacional, latinoamericano y del Caribe. Ya que estamos hablando de esta temática de la elevación del IVA, entre otras cosas, nos hacen llegar un interesante boletín de prensa, no, un editorial, mejor dicho, que lo hace llegar un colega y amigo también, don Jimmy Jairala Balaza, esto fue, ayer lo envió, sino que ayer no pudimos hacer programa, pero el día de hoy le vamos a dar lectura. Y esto tiene muy importante porque es hasta didáctico, ¿no? Una crisis que tiene explicaciones. Dice, muchos se preguntan ¿por qué este país rico acumula tanta deuda interna y externa y arrastra como una cadena de acero cada año un déficit fiscal? Revisando las cifras del Banco Central, Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas, nos encontramos con datos de terror. Entre el año 2010 y el año 2023, los llamados beneficios tributarios, entre comillas, y otras exoneraciones que no son otra cosa que condonaciones, se acercan, ¿saben a cuánto? A los 70.000 millones de dólares. Ese valor es ligeramente inferior a la deuda interna y externa del Ecuador. Así nomás son las cosas. Cuando querramos saber por qué este país no tiene buena salud económica, recordemos que esta cifra, que es una de las razones por las que se ancla el desarrollo de este bendito Ecuador. Esa es una de las principales razones, ¿no? Además, subsidios cuando los beneficiarios son los pobres. Por otro lado, incentivos cuando el perdón de pasivos es para quienes más tienen. Así es, y ha sido por tradición una grosera, pero una grosera tradición. La solución es menos Estado, discutible, muy discutible, porque eso puede ser menos salud pública, menos educación, menos recursos para la fuerza pública, menos inversión en obras, lo que siempre se ha dado, esa ha sido la constante histórica. Comencemos por evitar la evasión de impuestos, la oficial y la extraoficial, reperfilar la deuda externa, afianzar estrategias con los privados donde el Estado no sea eficiente. En este país hay profesionales talentosos que pueden dar un diagnóstico y soluciones adecuadas, y las mismas fórmulas van a generar siempre los mismos resultados. Vean esto, 70.000 millones de dólares, así nomás de sencillo. ¿Cuándo vamos a salir de la tremenda crisis? Pues si lo primerito que se hace es condonarle las deudas a los evasores, y esto no viene desde ahora, desde el año 2010, de acuerdo a este análisis, 70.000 millones de dólares se han volado, se han esfumado, nadie sabe absolutamente nada, y sin embargo se sigue perdonando. Algunas empresas no pagan sus impuestos, e igual quieren seguir medrando de ese Estado al cual le tienen odio. Esa es la situación. Bien, de otra parte, el día de hoy, a eso de las 13 horas, vamos a estar en Radio TV Noticias y Ecuador Informa TV, vamos a estar presentes en una interesante rueda de prensa que la va a dar el biólogo Samuel Vinces. Él es un investigador y según él, pues, ha descubierto la cura contra el cáncer, contra el COVID y contra el SIDA. El día de hoy, a las 3 de la tarde, en el edificio Salco, va a haber una interesante rueda de prensa sobre ello, en la cual vamos a estar presentes porque es importante justamente tratar esta temática cuando es la posibilidad o la viabilidad de que se pueda enfrentar de manera positiva y conveniente estas
enfermedades de carácter catastróficas. Bueno, televidentes amigos, les recordamos que esto es una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, 11 horas con 5 minutos, 11 horas con 5 minutos. Ya volvemos con más información.